Hola a todos, mi nombre es Gaby, bienvenidos a mi canal, soy Loquis Literarios. El día de hoy les traigo otras 10 recomendaciones de libros o series que, bueno, vamos a decir que me gustan bastante. Ya hice una primera parte de este video donde hablo sobre el género más de romance y la novela histórica. Si les interesa ese video, les dejo el link aquí abajo. Y en esta ocasión les traigo 10 novelas de géneros un poco más variados. Vamos a decir que hice dos categorías totalmente aleatorias. La primera es como fantasía, ficción, aventura, distopía y cosas así. Y la segunda es un poco más variada, incluye filosofía, religión, ciencia y política, y es un poquito más variadita. Y bueno, para empezar en la categoría de fantasía slash distopía slash aventura, tengo como primer libro la serie de Harry Potter de Rowling. Supongo que muchos de ustedes ya han leído esta serie o mínimo han visto las películas, pero nuevamente es una serie que quiero recomendar. Para mí es una serie muy importante porque fue una de las primeras series que leí y definitivamente todos estos libros fueron determinantes para que yo siguiera leyendo y para que encontrara este amor a la lectura. Es una serie que recomiendo muchísimo, se lleva principalmente en Hogwarts, que es una escuela de magia, entonces pues hay muchas cosas relacionadas con magia. También nos habla un poco sobre lo que viene siendo la amistad, la cuestión familiar, la maldad. Y vamos viendo que a medida que avanzan los libros, pues también los personajes van creciendo, van madurando y son unos libros que recomiendo ampliamente si les gusta la fantasía porque son geniales. Otra serie que también les quiero recomendar es la de Los Juegos del Hambre de Susan Collins. Esta serie me encanta, sé que últimamente se ha hecho muy famosa también por sus adaptaciones cinematográficas, sin embargo tengo que decir que de verdad esta es una serie que a mí me fascina y siento que fuera de los Juegos del Hambre, que son una cuestión de matanza y demás, creo que estos libros tienen una crítica social muy fuerte que de verdad debe de aplaudirse. Bueno, primero vamos a decir que en este mundo que se llama Panem hay bastantes divisiones y hay 12 distritos. Cada uno de estos distritos tiene un fin particular. Algunos se dedican a producir y obtener lo que viene siendo la materia prima, como el carbón, algunas plantas, etcétera. Y vamos viendo que a medida que los distritos se van haciendo más industrializados, más civilizados y que tienden a enfocarse más en lo que viene siendo tecnología y cuestiones relacionadas, pues tienen una mejor calidad de vida y pues tienen más dinero, etcétera. Y bueno, creo que lo podemos extrapolar y verlo como una especie de países de primer, segundo, tercer mundo o países desarrollados y países en desarrollo, como le quieran llamar, pero definitivamente creo que hace un gran hincapié en mostrar todas estas diferencias y siento que nos trata de mostrar cómo muchas veces pues es muy difícil salir adelante incluso cuando tengas la inteligencia, la creatividad y las ganas. Es muy difícil si naciste en estos lugares que están, vamos a decir que más rezagados. Y de verdad que me gusta mucho toda esa crítica que hace. Me encanta también toda la crítica que hace a los medios de comunicación y a cómo a veces pueden ser tan superfluos, a lo que viene siendo el interés en la moda y también pues en sí el tema de la revolución, cómo se desarrolla y cómo pues es que la gente llega a este punto de hartazgo donde ya de plano no quieren nada más. Entonces se me hacen unos libros de verdad espectaculares, con un poco de romance, nuevamente el interés en la familia y también podemos ver toda la carga emocional que tiene pues el participar en estas actividades tan violentas o ser el que vea las muertes y vivirlas muy de cerca. Definitivamente creo que es una serie que tiene muchísimo trasfondo y aunque se vende como para jóvenes adultos y no sé qué, creo que es una serie que puede interesar a cualquier persona y la recomiendo muchísimo, ¿no? Como tercera serie les traigo la serie de Legado de Christopher Paolini. Si tienen siguiendo mi canal saben que esta es casi mi serie favorita. Me encanta, es una serie de fantasía donde se habla de un niño que de repente se encuentra un huevo y bueno, él lo toma como que pues a ver si lo puedo vender o qué, porque venía de una familia muy humilde. Sin embargo se da cuenta que este huevo es el huevo de un dragón y vamos a ver que cuando este dragón nace pues la vida de Eragon cambia completamente. Y vamos viendo también que el lugar donde vive, que es Alagesha, pues se encuentra como en una lucha contra un régimen bastante totalitario y vamos viendo muchísimas perspectivas. No les quiero contar mucho porque siento que voy a spoilear, pero les puedo decir que es un libro que nos habla sobre muchísimas temáticas. Por un lado, el crecimiento de Eragon a lo largo de los libros es bastante notable y quiero decir que es un crecimiento que pocas veces he visto. Él se empieza a cuestionar cuestiones de religión, de política, de incluso qué se debe de comer o no, si se debe de comer animales o no. Y también habla sobre como este equilibrio que debes de tener con la naturaleza, como que para sentirte bien. Hay historias de amor, hay mucha cuestión política y también nos habla sobre líderes, sobre gente con pasados muy feos, oscuros, que a pesar de esto quieren
ser personas buenas, hay un poco de magia, hay elfos y hay orcos y es una serie que a mí me encanta y si les gusta la fantasía definitivamente creo que le deberían de dar una oportunidad. Otra serie que les quiero mencionar es la de The Coast Walking o El Caos Andante de Patrick Ness. Esta serie es un poco diferente. Vamos a decir que es en un mundo donde hay puros hombres y ellos pueden oír sus pensamientos. Entonces vamos a decir que no hay privacidad. Un día el niño más joven que se llama Toby se encuentra con una niña, no puede leer sus pensamientos y esto vamos a decir que lo trastorna bastante y vamos viendo cómo después pues van sucediendo muchísimas cosas. Él sale un poco de esta ciudad donde vivía y se empieza a dar cuenta que todo lo que pensaba que era real y lo que era lo único que existía en realidad no lo es. A medida que los libros avanzan vamos viendo distintas cosas, comienza una guerra y tengo que decir que el segundo libro de verdad que nos muestra unas estrategas espectaculares, es un libro que siempre nos está sorprendiendo y se tratan muchas temáticas, a veces un poco filosóficas, a veces un poco religiosas. Se habla bastante sobre qué es la guerra, el impacto que puede tener. Se habla también sobre tecnología y también es una serie que recomiendo ampliamente si les gusta la fantasía y si les gusta este tipo de temáticas. Sobre todo el segundo libro es muy muy bueno, ojalá que le den la oportunidad. Y por último les traigo un libro que sí es autoconclusivo, se llama The Night Circus o El Circo de la Noche de Erin Morgenstern. Y este libro se desarrolla en un circo que solo se presenta en las noches. Vamos viendo que hay dos personajes que pues participan en este circo de alguna manera y hay una especie de competencia. Esta competencia es algo que va a desarrollarse por muchos muchos años y vamos viendo que a medida que se desarrolla este libro pues los personajes se van enamorando del otro. Y a pesar de este amor tan fuerte que tienen, hay muchas cosas que les impiden estar juntos y como estar enamorados. Entonces vamos viendo esta lucha que se da. A pesar de que sí es una parte importante, el romance no es lo más relevante de esta historia. La verdad es que el circo, toda la magia que lo rodea y la ambientación, cómo todo se lleva en la noche y los trajes y todas las trucos que hay en este circo es algo que también hace que este libro valga mucho la pena y si les gusta este tipo de literatura definitivamente creo que le deberían de dar una oportunidad. Ahora pasando a mi tutti frutti de filosofía slash religión slash política slash ciencias. Para empezar quiero mencionarles el libro de La máquina de la verdad de James Harpelin. Este libro yo lo saqué randommente de la biblioteca de mi universidad y tengo que decir que fue una muy grata sorpresa. El libro se enfoca en un personaje que es como una especie de genio y él desde muy chiquito se da cuenta que es una persona demasiado inteligente, entonces empieza a hacer muchos desarrollos tecnológicos, sobre todo enfocados en lo que viene siendo informática. Y él a una muy temprana edad hace lo que viene siendo una máquina de la verdad. Es una máquina que detecta en verdad cualquier mentira, entonces nos va mencionando qué pasa cuando este instrumento sale a la luz. Y vamos viendo qué pasa, pues, por un lado con los políticos y sus campañas, ahora que ya sabemos perfectamente que lo pueden someter a esta máquina de la verdad y saber verdaderamente lo que quieren transmitir. También vemos qué pasa con parejas, con delincuentes y con muchísimas cuestiones así. Entonces nos presenta todo este nuevo mundo donde la gente pues vamos a decir que tiene que ser honesta porque si no se va a someter a este escrutinio de la máquina de la verdad. Y es un libro muy interesante porque como les digo nos plantea esto y nos plantea como hasta qué punto es moralmente correcto el tener esta máquina y cómo la amenaza de saber que esta máquina puede ser usada pues te lleva a decir la verdad y a evitar mentir. Entonces es un libro muy interesante y otra cosa muy muy crítica de este libro es que está contado por una máquina o un robot y el robot de repente hace comentarios muy chistosos, entonces también lo recomiendo mucho por su narración y sobre todo por su enfoque filosófico porque en realidad el protagonista se enfrenta a varios dilemas y vamos viendo cómo pues trata de resolverlos o qué trata de hacer en esta situación. Un libro de verdad muy interesante. En segundo lugar les traigo el libro The Perfect People de James Peter. Creo que este libro no está traducido al español, pero espero que pronto se animen a traducirlo. Es un libro muy muy interesante. Este libro nos narra la historia de una pareja que tiene un hijo, sin embargo, este hijo a los 3 años fallece por una enfermedad genética y tiene una muerte pues vamos a decir que bastante dolorosa. Después de varios años en los cuales ellos no se querían arriesgar a tener otro hijo porque tenían miedo de que su hijo fuera a tener una enfermedad muy fuerte y fuera a sufrir tanto como el hijo anterior, deciden ir con un genetista que les promete que va a asegurar que su hijo no tenga ninguna enfermedad genética. Y cuando ellos asisten a este lugar, pues se van dando cuenta que el genetista no solo quería que nacieran sanos, sino que también él quería que fueran más inteligentes, más rápidos, que no necesitaran dormir o comer,
que fueran más altos, incluso pues en el aspecto físico hacer algunas mejorías. Los papás se muestran muy renuentes a esto, sin embargo vamos viendo que a medida que se desarrolla el libro tal vez el doctor no les hizo mucho caso a los deseos de los padres. Nuevamente vemos la cuestión de la manipulación genética y de los bebés diseñados, y creo que es un libro que también tiene una base científica bastante buena, un libro que definitivamente te deja pensando de qué sucederá en el futuro y que nos hace ver hasta qué punto puede llegar la ciencia, la ambición, el fanatismo, etcétera. Es un libro que recomiendo muchísimo. Otra de las series que quiero mencionar es His Dark Materials o La Materia Oscura de Philip Pullman. Esta es una serie de 3 libros, la verdad es que creo que pude haberla puesto en fantasía, sin embargo tiene un enfoque bastante interesante sobre lo que viene siendo la religión y sobre todo la iglesia. Hace, vamos a decir que una crítica bastante fuerte hacia ella. Fuera de la crítica a la iglesia, la verdad es que es un libro que tiene una muy buena historia. Se narra en un mundo paralelo a Inglaterra en 1800 y los dos personajes principales son una niña y un niño que se conocen y después emprenden una aventura que de verdad es bastante interesante. Vemos personajes que son totalmente nuevos, creados por el autor, y la trama es de verdad que muy muy buena. Es una historia que también se enfoca un poco en la cuestión religiosa, sin embargo también nos habla sobre la importancia de nuestras decisiones y de cómo éstas pueden estar basadas en el amor que le tenemos a una persona o a otra y en nuestras experiencias pasadas. Es un libro de verdad que recomiendo muchísimo y ojalá que le den la oportunidad. Y se me había ido uno de los mejores libros que hay, es Rebelión en la Granja o Animal Farm de George Orwell. Supongo que muchos han oído de este libro y si no, pues básicamente les cuento que es la historia de unos animales en una granja que repentinamente deciden que quieren dejar el yugo de los tiranos humanos. Corren al granjero que dirigía la granja y ellos empiezan a trabajar por su propia cuenta, se dividen las labores y todo va bastante bien por un buen tiempo. Sin embargo, vamos viendo que a medida que pasa más tiempo, algunos empiezan a ser como un grupo un poco más elitista, estos animales empiezan a tener más poder y finalmente pues pasan cosas muy malas y algo que empezó como una idea muy buena y liberal pues se convirtió en algo completamente diferente. De verdad, muy buena crítica a lo que viene siendo el socialismo / comunismo y también al capitalismo. Y bueno, ya por último les traigo el libro del curioso accidente del perro a medianoche de Mark Haddon. Este libro también se ha hecho bastante famoso, nos narra la historia de un niño que tiene una condición, no sabemos muy bien si es Asperger o autismo, pero vamos a decir que tiene como una mezcla de estas dos condiciones y el niño se da cuenta que asesinan al perro de su vecina y él trata de hacerle como a la Sherlock Holmes y ver quién fue el asesinato. Y vamos a decir que sale un poco de su zona de confort. Él es un niño que simplemente como que va a la escuela y se regresa a su casa y ya no tiene mucha interacción con otras personas ni con otros lugares que no sean, pues como les digo, el camino de la escuela a su casa y así. Entonces él decide pues emprender esta búsqueda y empieza a entablar conversaciones con más personas, empieza a salir, a tomar el metro, el ferrocarril y busca pues empezar a hacer más cosas para investigar por qué sucedió este asesinato. Paralelamente vemos que él vive con su padre y parece ser que su madre está muerta, sin embargo él se da cuenta que en realidad su mamá no está muerta, sino que dejó a su padre hace varios años y también se emprende en la búsqueda de su madre, saber por qué ella decidió abandonar a su padre y pues a él. Esta es toda una aventura que él emprende para resolver estas incógnitas y bueno, una cosa también muy particular de este libro es la narración y la forma en que está contado, porque el niño, como les digo, tiene esta condición que hace que sea como muy meticuloso y muy cuidadoso y todo esté contado, vamos a decirlo que de una manera muy crítica y muy concisa. Y de repente hay algunos dibujos, ilustraciones y nos da cierta forma de ver las cosas muy muy interesante. A veces nos habla de ciencia, a veces de matemáticas, etcétera. Y creo que es un libro que nos puede ayudar tanto a entender a las personas que padecen estas condiciones y también para entender la forma de pensar de un niño, ¿no? Y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado este video. Si tienen cualquier otra recomendación, no duden en dejarla por aquí abajo, especialmente si está relacionada con estas temáticas de fantasía, aventura, distopías, política, filosofía, religión, etcétera. No deben dejármelas aquí abajo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó. Y si les encantó, pueden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias, espero verlos pronto. Bye.